Bien, pues bienvenidos a todos. Damos la bienvenida ya a todos los espectadores que están con nosotros y también que nos están ya viendo directamente en nuestro Facebook Live. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Pues damos inicio a este webinar de mayo, webinar de acceso, temas de farmacoeconomía y acceso al mercado público en México. Este día tenemos, esta tarde, este tema que es acceso a la salud y medicamentos en México, una promesa pendiente, donde, bueno, pues tendremos como objetivo revisar y ver o conocer la perspectiva sobre el acceso a la salud y medicamentos en México, donde pues desafortunadamente existe una desigualdad importante entre la población mexicana. Ya nos estará platicando la panelista el día de hoy. Entre todo esto, pues bueno, tocaremos temas sobre el acceso en salud, México, sobre todo en el contexto de acceso de los medicamentos. Como esta tarde contamos con la participación de la maestra Lilian Steffi Ruska Jasso, quien es licenciada en Ciencias Farmacéuticas por la Universidad de las Américas Puebla, también maestra en Salud Pública por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y como experiencia profesional, cuenta como socio fundador de la consultoría desarrolladores de estrategias dirigidas a la excelencia. También es parte de nuestro panel de expertos dentro del Diplomado Farmacoeconomía y Acceso al Mercado Público en México, así como es asesor externo de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tlaxcala. Proyecto principal es o fue la incorporación del Estado al INSABI y proyectos de calidad en salud. Como logros, cuenta con la certificación del Seguro Popular en la norma ISO 9001-2008, convirtiéndose en el primer seguro popular del país con esta certificación. Y la creación del software gestor de indicadores para el Seguro Popular para monitor de indicadores a nivel estatal. También como información adicional, pues nos contamos con un miembro desde 2007 de la ASHP, la American Society of Health System Pharmacists, y la AMFH, Asociación Mexicana de Farmacéuticos de Hospital. Pues bueno, sin más preámbulos y dándole los controles, dejando los controles a la maestra Steffi Ruska, pues hoy veremos lo más relevante del escenario actual en el acceso del mercado público. Pero bueno, ¿qué les platico yo? Mejor, maestra, bienvenida, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Yo encantada de estar aquí y bueno, gracias por la presentación, pero realmente lo que me gusta decir de mí es que soy una apasionada de la salud pública. Definitivamente esa es una pasión que me mueve mucho y bueno, vamos a tratar hoy de transmitirles un poquito de un contexto global primero, después nos vamos a ir a México a revisar un poquito cómo está nuestro sistema de salud, cómo ha evolucionado, y luego vamos a ver el tema de la promesa pendiente, la promesa que hablamos, para los que no lo tengan tan claro, es esta promesa de tener un sistema de salud como el de Dinamarca o países escandinavos, y vamos a revisar qué necesitaríamos para estar ahí. También me gustaría dar la bienvenida a los colegas y compañeros que sabemos que están de otros países como Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Bienvenidos. Ojalá que podamos aportar y comparar cómo están nuestras situaciones en América Latina. Vamos a iniciar entonces con un poco de contexto global y definiciones. El acceso como tal va a ser la acción individual de aproximarme a algún servicio de salud. Sin embargo, es importante rescatar aquí que estar afiliado a un sistema no significa ni nos asegura que el servicio que tengamos va a ser de calidad ni que sea resolutivo. Y me gustaría mucho enfocarme en el tema de la resolución, porque a veces tenemos acceso a un sistema de salud, pero no nos resuelve nuestro problema de salud. Entonces, ni preventivo ni en el plan curativo. Entonces, esta parte vamos a tener que tenerla muy pendiente. ¿Qué tan resolutivos somos? ¿Cuáles son los resultados en salud? Hacemos mastografías, pero ¿cuántas de las mastografías que realizamos en nuestro sistema de salud dieron positivas? ¿Cuántas ya están en tratamiento? ¿Cuántas ya las captamos? ¿Cuántas ya se hizo la biopsia? Etcétera.
Entonces, necesitamos ser resolutivos y no nada más dar números o referirnos al acceso como la proximidad de. Para esto la OMS marca un término diferente que es acceso efectivo. El acceso efectivo es aquel que tiene 3 componentes, que haya disponibilidad, accesibilidad y calidad. Por disponibilidad menciona el tema de infraestructura, de equipamiento, camas, el tema de recursos humanos, que esto es un tema también en el caso de México, aunque ahorita estamos hablando global, pero quisiera especificar con un ejemplo que tenemos hospitales donde el cirujano trabaja en la mañana y el anestesiólogo en la tarde. Entonces, son hospitales integrales o comunitarios, con esa denominación, por decirles así, más pequeños, pero que finalmente no están siendo resolutivos porque no operan. El cirujano no puede operar sin el anestesiólogo y viceversa. Entonces, a veces el tema de los recursos humanos nos pega mucho en la disponibilidad, los recursos materiales y, por supuesto, la disponibilidad presupuestaria que haya para contratar tanto estos recursos como la infraestructura que se necesita. La accesibilidad nos va a hablar de disminuir las barreras, que vamos a verlas más adelante, en específico las de México, o los obstáculos físicos, económicos, geográficos y culturales que nos pueden estar obstaculizando tener un acceso efectivo en salud. Como ustedes saben, en México pues hay muchos temas culturales, muchas tradiciones de muchos diferentes tipos de etnias o de pueblos indígenas que también a veces nos limitan a hacer ciertas acciones. Más adelante vamos a hablar de estos temas tanto culturales y principalmente también los económicos y los geográficos por un poco la situación geográfica de México, que es un país muy grande con cordilleras muy amplias. Bueno, en cuanto a la calidad, hablamos también de la infraestructura, está relacionado con la disponibilidad. Tiene que haber una infraestructura completa, adecuada, con una tecnología adecuada, servicios apropiados y suficientes, equipamiento e insumos. Muchas veces tenemos al radiólogo, pero no funciona el tomógrafo, o tenemos el tomógrafo, pero no tenemos los insumos, etcétera. O hasta las placas, hablando de rayos X, también puede suceder. Y unas condiciones sanitarias e higiene, y sobre todo también el trato digno. Esto va a ser algo muy importante para poder evaluar la calidad en el acceso. En este contexto global, pues en 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce un derecho importante, el derecho a la salud, en este contexto de los derechos económicos, sociales y culturales, y es puesto en vigor hasta 1976. Entonces, la salud como derecho, pues digamos, es más o menos nueva. Reconoce que toda persona debe disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que debe garantizarse a través del acceso a los factores determinantes de la salud, que los vamos a ver más adelante. Son factores que nos ayudan a determinar cierto grado de salud y que no solo son de atención en salud, sino en otro contexto que los vamos a revisar, y mediante un sistema de atención a la salud que sea accesible para toda la población. Accesible también nos referimos al tema económico, lo vamos a estar viendo. El acceso a los servicios de salud, entendidos desde la promoción, prevención y hasta los aspectos curativos, debe promover esquemas implementados para garantizar el financiamiento y la provisión de estos servicios que determinan resultados de acceso efectivo. El financiamiento es básico para poder tener un acceso efectivo. Entonces, el financiamiento normalmente depende o va a depender del Estado o del gobierno. Y bueno, hablamos de promoción y prevención a la salud, pues podemos poner un ejemplo como las campañas de vacunación, ¿no? Campañas grandes, importantes, que representan un costo alto, pero que México tiene este gran modelo de prevención en el tema de inmunización, que se hacían campañas de 10 millones de inmunizados de forma muy fácil. Entonces, pero para todo esto, pues también necesitamos garantizar el financiamiento, no solo aspectos curativos, sino en sí un poco más global. La OMS ha exhortado a los países a que promuevan disponibilidad y el acceso universal a los bienes y servicios esenciales para la salud y el bienestar, con especial énfasis en la equidad. Este tema de la equidad es muy importante porque vamos a observar más adelante que todos tenemos derecho a la salud y que no tendría por qué haber diferentes tipos de acceso a o diferentes tipos de servicios, que es un poco el caso de México, donde no hay una universalidad como tal. Pareciera que todos los mexicanos tenemos acceso a algún sistema, pero no es igual y no son las mismas reglas. Entonces no estamos siendo equitativos.
Existen 3 elementos principales para que las instituciones prestadoras de servicios de salud del sector público puedan llevar a cabo este acceso efectivo que estamos hablando. Y una, pues sería el acceso, o sea, tener los centros de salud, los hospitales en una proximidad donde las personas puedan llegar sin mayor problema, la calidad y los costos. Un poquito de lo que hemos estado hablando. Hay una relación entre calidad y acceso. La calidad en abstracto, sin tener acceso, pues es un absurdo. De nada sirve tener un hospital o un centro de salud o un sistema con calidad, pero que no haya acceso, que esté extremadamente lejos o que no sea fácil aproximarse. Igual, el acceso sin calidad es una falta de ética y esto sí lo tenemos mucho. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que accesamos a un centro de salud, pero no hay los insumos, no están los medicamentos o incluso no está el médico? Pues es una falta de ética tener así un establecimiento de salud. Uno de los aspectos que más afectan el acceso a los servicios de salud es la equidad, como lo veíamos en la diapositiva anterior, motivado tanto por los factores económicos como geográficos, étnicos, culturales, sociales, laborales y de regulación, que hemos estado viendo que son parte de los determinantes de la salud. El reto fundamental de los sistemas de salud va a ser precisamente revertir esta desigualdad en la salud, garantizando un igual acceso y calidad de atención médica, tratando de que es a donde nos lleva la universalidad, que desafortunadamente hoy no vamos a poder tocar porque tenemos muchos temas que abarcar, pero es a donde esta equidad nos llevaría a la universalidad. Todos bajo las mismas reglas tenemos los mismos derechos en salud. Y bueno, finalmente, como ya nos toca aquí el tema de los sistemas de salud y lo que tienen que realizar, vamos a definirlos. La OMS nos menciona que los sistemas de salud deben proporcionar a toda la población el acceso a servicios sanitarios necesarios, incluida prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, y garantizar que el uso de estos servicios no exponga al usuario a dificultades financieras. Quiere decir que ellos no tengan que preocuparse por pagar o meterse en problemas por pagar estos servicios. Las funciones de un servicio de salud es mejorar el estado de la salud de los individuos, familias o comunidades, defender a la población ante amenazas para la salud, por ejemplo, este puede ser el caso de la pandemia, es quien da las directrices y quien tiene que decidir qué es lo que se va a realizar para poder defender de estas amenazas o emergencias epidemiológicas, proteger a las personas ante las consecuencias económicas de la enfermedad, o sea, un sistema de salud sí tiene que ver con economía y con financiamiento, proporcionar un acceso equitativo con cuidado centrado en la persona y hacer posible que las personas participen en las decisiones que atañen a su salud y al sistema sanitario. Pues hacer corresponsables finalmente de lo que estamos viviendo, la enfermedad que estamos pasando, para que de esa forma también pueda ser más fácil, porque como vamos a ver en los determinantes de la salud, por ejemplo, hasta la contaminación es un problema sanitario en zonas en donde hay mucha basura o guardan agua, pues tenemos problemas en el caso de México muy endémicos como el dengue en el suroeste del país. Entonces, todo esto tiene que ver con la comunidad, ¿verdad? Si la comunidad aprende a que el agua, si se va a guardar, si tiene que estar tapada, a identificar los huevecillos del mosquito, etcétera, pues todo esto son acciones en comunidad que nos ayudan a mantener una comunidad más sana. Ahora vamos a hablar de forma general el acceso a medicamentos. La OMS considera que el acceso equitativo a unos medicamentos seguros y asequibles es de importancia vital para que todo el mundo logre de este grado máximo de salud que se nos mencionaba en el derecho a la salud. Entonces, no podemos tener salud sin tener un acceso efectivo a medicamentos también. En los objetivos del desarrollo del milenio, en la meta 8, en el apartado E, nos habla que la industria farmacéutica y las empresas también tienen que cooperar para proporcionar acceso a estos medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. Esto es importante porque a veces también hay ciertos países que no pueden alcanzar los costos de ciertos medicamentos. Entonces, al hacer estos objetivos a nivel mundial, promueven que los precios sean un poco más accesibles para los países que no pueden acceder a ellos, que normalmente es el caso de países en vías de desarrollo o países que tienen mucha pobreza, para los cuales México pues también aplica. En el sector público, los medicamentos genéricos solo se dispensan el 34.9%, de acuerdo al informe de los Objetivos del Milenio de 2015, en los centros de salud y cuestan 250% más que el precio de referencia internacional. Entonces, estamos comprando caros y pocos. Tendríamos que usar más medicamentos genéricos que nos garanticen la calidad, porque ya los hay,
y a un precio mucho más aceptable para el gobierno. En cuanto al acceso a medicamentos, me gustaría comentar que la disponibilidad de medicamentos genéricos de calidad ya existe. O sea, ustedes pueden observar que hay muchos medicamentos de empresas, industrias reconocidas con certificaciones y regularización que podríamos estar usando porque desafortunadamente el tema de la patente es muy, muy caro. Entonces, estos nos van a promover menores costos y mayor calidad. Sin embargo, no todo es la disponibilidad farmacéutica. Como ustedes pueden ver hoy en día, ha aumentado. Ahora ya no hay solo un medicamento para la presión. O del mismo tipo de medicamentos, por ejemplo, en el caso de estos que se les llaman ARA2, o que son los antagonistas de receptores de angiotensina 2, hay muchos disponibles. Hay candesartán, irbesartán, losartán, telmisartán, valsartán, olmesartán, eprosartán, todos son del mismo grupo. Igual, por ejemplo, para las hiperlipidemias, rosuvastatina, simvastatina, torvastatina, prarvastatina, lavastatina, fluvastatina, pero la pregunta es, ¿hay menos hipertensos y menos personas con hiperlipidemias? Si solo nos estamos enfocando también al punto curativo, no va a funcionar. Necesitamos cambiar, no el punto curativo, sino cambiar todos estos hábitos de vida que nos llevan a estas enfermedades, porque desafortunadamente el proceso de salud de enfermedad, no desafortunadamente, pero es dinámico, va cambiando. Y hoy en día el panorama epidemiológico ha cambiado mucho. Antes se utilizaban medicamentos por momentos. ¿Por qué? Porque lo que teníamos antes en nuestro panorama epidemiológico eran enfermedades infecciosas, eventos de una vez. Tengo esta infección, me dio ahorita, me dan el tratamiento, el siguiente. No quiere decir que ya no haya enfermedades infecciosas, todavía las hay muchísimo y tenemos el problema de la resistencia a los antibióticos. Sin embargo, ha evolucionado este panorama epidemiológico y la transición ha sido ahora enfermedades crónico no transmisibles. Ahora tenemos muchos más diabéticos, muchos más hipertensos, muchas más personas con hiperlipidemias. Entonces, van a estar utilizando medicamentos de por vida. Y a esto hay que unirle pues estas medidas de las que platicamos, de cambios de estilo de vida y no solamente estar tomando medicamentos, porque la disponibilidad de medicamentos y moléculas sí está completa. Finalmente quiero hablar un poco en contexto global de los cuadros básicos. ¿Por qué? Porque desde 1977 la Organización Mundial de la Salud empezó con su listado de medicamentos esenciales, bueno, ya son más de 40 años, y esto ha ganado mucha aceptación. Cada 4 o 5 países adoptaron un cuadro básico o un listado y al menos 156 países en el mundo cuentan con uno. Es importante porque podemos partir de este listado para tratar la mayoría de los padecimientos en nuestras unidades, las más pequeñas, o digamos las de primer o segundo nivel, y esto nos va a ayudar también a poder tener un buen surtimiento y abasto de estos medicamentos, porque si no, es tremendo el universo, hay más de 10,000 medicamentos en el mundo, pues tenemos que hacer este cuadro para poder tener un buen surtimiento y abasto, y de esta forma, según los estados, provincias, van viendo sus necesidades. Como decíamos, pues cada país y cada estado dentro del país tiene ciertas necesidades por su zona, por las endemias que puedan atravesar. Y entonces estos listados se pueden ir haciendo específicamente y nos van a dar mucho mayor control y poder de evaluación para el surtimiento y abasto, a que si tenemos algo totalmente como 3,000 claves o algo así, 3,000 claves de medicamentos que va a ser complicado poder cumplir en cada unidad y que probablemente ni se vayan a usar y hasta se puedan caducar. Que fue un poco lo que pasó un momento en México, que mandaban infinidad de claves a todos los centros de salud y se caducaban, no las usaban porque atendían cosas más pequeñas. Entonces vale la pena ir haciendo esta observación de los cuadros básicos. Los criterios de selección van a ser la prevalencia de la enfermedad, la relevancia para la salud pública, la evidencia de eficacia y seguridad clínica y el costo-beneficio y costos comparativos. Pues como ya hablamos, los cuadros básicos, el objetivo va a ser estar disponibles en el contexto de funcionalidad de los sistemas de salud en cualquier momento y en cantidades adecuadas. De nada sirve que tengas una buena atención, que esté el médico, y sales, te dan tu receta y no te la pueden surtir. Entonces, después, pues hay más temas como la adherencia al tratamiento, etcétera, o la polifarmacia también, que a veces es un poco complicada con pacientes normalmente geriátricos o con enfermedades de estas crónico no transmisibles que tienen muchos o que toman muchos medicamentos, pero si la receta no es bien surtida, nos va a generar un problema en el resultado en la salud. El resultado en la salud es no tener la enfermedad o tener la enfermedad controlada y evitar las complicaciones de la enfermedad. Por eso es que es muy importante
pues tener estos listados para poder cumplirlos, para que el médico se apegue al tratamiento también, bueno, se apegue a la prescripción de lo que hay. Y bueno, también nos va a ayudar a disminuir los costos para que la comunidad y el individuo puedan pagarlo a un precio accesible. Vamos ya a entrar al tema de México. Me habían comentado sobre las preguntas. Quisiera terminar todo porque tenemos el tiempo un poco corto, pero prometo que respondo todas hasta el final. Y bueno, en el caso de México, para los que no son de México o los que no están en el contexto claro de cómo funciona nuestro sistema de salud, México tiene un sistema de salud mixto o fragmentado. Ahorita vamos a ver desde que se creó hasta el día de hoy, pero bueno, esta es la fragmentación actual que vivimos. Hay personas que tienen INSABI, hay personas que tienen IMSS, hay personas que tienen ISSSTE, hay personas que tienen Pemex, Sedena o Marina. Sedena o Marina son los militares, ya sea tanto en la Marina como en Sedena, y Pemex son los trabajadores de la industria del petróleo en México. Entonces, pues de acuerdo a tu situación laboral, tienes diferentes accesos a, pero resulta que entonces no estamos cumpliendo el derecho a la salud y a tener el grado más alto de salud posible, porque pareciera que hay mexicanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no? Entonces, aquí habla de trabajadores del sector formal. En efecto, pues el IMSS funciona de una forma tripartita, paga una parte el empleador, una parte el empleado y por supuesto una parte el gobierno, pero yo les puedo contar mi experiencia personal cuando estuve trabajando en Seguro Popular, que era pues un ente muy importante del gobierno y con mucho presupuesto. Yo tendría que haber tenido ISSSTE y no nos daban seguridad social. Teníamos contratos a veces por 3 meses. Nosotros teníamos Seguro Popular, que es la antesala del INSABI, y sí hay diferencias, porque claramente no se puede cubrir todo, y en estos sí se cubre todo. Después vamos a ver un poco cómo están los presupuestos por estos diferentes sistemas de salud que engloban a todo el sistema de salud del país. Entonces, desafortunadamente, pues esto es una inequidad. Esto hace que haya mexicanos que sí tengan IMSS, que tengan todo cubierto, y algunos que tengamos INSABI que no podamos tener todo cubierto. Esto es lo que hay que trabajar para poderlo hacer más universal, más equitativo, pero pues para esto vamos a ver que necesitaríamos mayor inversión en salud. Un poquito yéndonos para atrás, en 1917 la Constitución pone las bases jurídicas para las acciones de salubridad en general, y en 1943 se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se llamaba porque pues era así como una dádiva, ¿no? Lo que pueda conseguir, lo que te pueda yo donar, lo que te pueda dar para quien no tenía cómo pagarse temas de salud. Y el IMSS, que ya platicamos que funciona bajo este mecanismo tripartita de que lo pagan o aportan tres entes, por decirlo así, gobierno, empleador y empleado. Más adelante, en 1960, se crea el ISSSTE, Sedena, Semar, Pemex, y esto pues también depende de dónde laboras. O sea, si tú trabajas para Pemex, pues tendrás este servicio de salud que además es de muy alta calidad, y si trabajas para gobierno, entonces tendrás ISSSTE. Sí, aquí vamos a estar hablando ya en la actualidad, por ejemplo, bueno, lo comento un poquito más adelante los números. En el 2000, entonces así se estaba. Si no tenías ninguno de IMSS o ISSSTE, Sedena, Pemex o Semar, pues tenías que ir a la Secretaría de Salud y tenías que pagar. Y lo que te pudieran donar o lo que había. Entonces, para el 2000 hay un informe de la OMS donde dice que México tiene un muy bajo desempeño en el área de la salud porque no hay protección financiera. Quien no tiene dinero no se puede atender. Entonces hay un alto gasto de bolsillo de quien medio puede pagar, y quien no, pues estamos hablando de una alta mortalidad, por ejemplo, en enfermedades que generan gastos catastróficos como es el cáncer. ¿Quién se iba a poder pagar un cáncer si no tienes trabajo o tienes un trabajo informal? ¿Verdad? Y bueno, a raíz de este informe, en el 2003 se promueve la primera y gran reforma del sector salud mexicano, en el que se habla por primera vez de una protección financiera, o sea, donde hay un aseguramiento subsidiario por persona, un presupuesto específico para la atención de la salud, que sin embargo no puede abarcar todo, pero abarca una gran parte. Y bueno, con esta encuesta nacional de salud también que se hizo en el 2000, vemos que el 57.6% de la población no contaba con esquemas de protección financiera. Estamos hablando más o menos de 50 millones de mexicanos que no tenían un esquema de protección financiera en salud. No tenían cómo pagar lo que les surgiera en salud. El 33% de los mexicanos tenía el seguro social, y estamos hablando ahorita en la actualidad, porque bueno, esto es
Estos datos de porcentaje son del 2000, pero en la actualidad estamos hablando que el Seguro Social tiene aproximadamente 80 millones de mexicanos afiliados, y el 6.4 el ISSSTE y los otros que veíamos pequeños, que estamos hablando de 13 millones, digamos que Pemex, Sedena, Semar tendrán 2 millones ya aunado a los que tienen seguro privado. Entonces, vamos a estar hablando que esto nos da un número aproximado de los 130 millones de mexicanos que somos. Claro, también se observa que a veces hay duplicidad, hay quien tiene ISSSTE e IMSS, entonces este tema de los padrones a nivel salud pues también está un poco desordenado, ya se han cruzado varias veces padrones, pero bueno, finalmente no está tan claro porque pues pueden un ratito tener IMSS, otro ratito ISSSTE, otro ratito nada. Entonces, es importante ver que en este momento había 50 millones de personas y que además coincide un poco con la cifra de 50 millones de pobres en México, que eventualmente tenían más riesgo de empobrecimiento por falta de acceso a los servicios de salud y por los pocos servicios ofertados. Entonces, en como línea del tiempo, pues en el 2000 se empieza a pilotear este programa que se llamaba Salud para Todos en estos estados, y en 2002 se le cambia el nombre a este piloto a Seguro Popular, que es, digamos que fue desarrollado por Julio Frenk, pero que estaba basado en este Seguro Popular que existía ya en Colombia. Y en 2003 se hace la reforma a la ley, en donde lo más trascendente es que se habla acerca de un financiamiento efectivo en el sistema de protección social en salud, que es el nombre formal del Seguro Popular. Y su objetivo era proveer de acceso a la salud a todos los mexicanos en 4 ejes principales que ya hablamos: equidad, calidad, protección financiera y cobertura universal. No se logró la cobertura universal, pero bueno, iba avanzando. Para el 2012, entonces de los datos que traíamos en 2002, ya para el 2012, 42 millones de mexicanos ya tenían el Seguro Popular o el Sistema de Protección Social en Salud, ya estaba incorporado, y vimos que hubo un aumento en el presupuesto en salud importante, hasta el 69% del presupuesto de la Secretaría de Salud. Esto los vamos a analizar más adelante. Y del 5.6% al 6.3% del PIB aumentó en el 2011 en salud. Pareciera poco, pero la verdad es que la tendencia tiene que ser esa, ir aumentando el presupuesto. Para el 2018, todavía en el sexenio de Peña Nieto, el Seguro Popular incluía, entre otras acciones financiadas, todas las intervenciones primarias. O sea, cualquier motivo por el que un mexicano fuera a consulta estaban incluidas. 96% de las causas por las que un mexicano se hospitalizaba y 66 intervenciones de alta complejidad, con los 52 millones de afiliados ya para el 2018. Estas 66 intervenciones de alta complejidad, estamos hablando de todos los tipos de cáncer en menores de 18 años, y estamos hablando de tipos de cáncer en mayores de 18 años, como cáncer de próstata, cáncer testicular, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de ovario, trasplantes, infarto agudo al miocardio, en los chiquitos prematurez, insuficiencia respiratoria. Son enfermedades, algunas enfermedades lisosomales. Entonces era amplio, el catálogo no era todo como en el IMSS o en el ISSSTE, pero era amplio, y digo era porque surge una nueva reforma donde mata al Seguro Popular, o muere, por decir así, 15 años, se mantuvo durante 13 sexenios más o menos, y si bien tenía muchas áreas de oportunidad, en especial la fiscalización, porque se sabía que podía mal utilizarse los fondos porque había mucho dinero que se mandaba a los estados, pues bueno, la disminución de la mortalidad y el empobrecimiento de la población sí fue una palomita para este programa que estuvo en la ley como tal y que se volvió a reformar aquí en 2019. Hubo una pequeña reforma antes, aquí para el tema de la fiscalización, pero bueno, la otra reforma mayor es la del 2019, que se crea con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y se crea el INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, que es lo que tenemos hoy. Puse aquí en 2022 IMSS Bienestar porque acaba de salir una noticia donde al parecer van a incorporar parte del INSABI al IMSS Bienestar y se está piloteando. Sin embargo, a nivel ley, lo que tenemos ahorita es el Instituto de Salud para Bienestar, que se modificó en 2019, en diciembre, y a 2022 seguimos con el INSABI, y está pues como prueba por ahí. Entonces, les voy a hablar un poquito de la ley porque es lo que tenemos
a nivel México, cuál es nuestro, o sea, si no tienes IMSS o ISSSTE, ¿qué tienes? Tienes INSABI, ¿dónde está? Está en la Ley General de Salud, y nos dice que es el Instituto de Salud para el Bienestar, que tiene por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social que se encuentran en territorio nacional. Y bueno, como podemos ver, pues el INSABI promueve esto, pareciera que no tiene tantas reglas y está un poco como suelto, y eso pues nos deja un poco de discrecionalidad porque no nos dice qué sí cubre y qué no. En el Seguro Popular anteriormente sí estaba especificado para qué había cobertura y para qué no. Antes este artículo 77 bis 12 nos manejaba que el 3.92% del salario mínimo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se iba a transferir a los estados por persona afiliada. Se modifica la ley, a la ley que está vigente actualmente, y nos dice que se destinará anualmente recursos. Y aquí es donde yo hablo de discrecionalidad. Las reglas del juego no están claras. Nos dicen que va a haber recursos para salud, pero no nos dice cuánto. Y entonces esto en general a mí me preocupa en esta modificación de la ley porque no están claras las reglas del juego. Anualmente habrá recursos, sí se especifica que no pueden ser menos al ejercicio fiscal pasado, pero tampoco nos dice cuánto ni bajo qué términos. Anteriormente la ley nos mencionaba estas aportaciones, la que ya hablamos, del 3.92% del salario mínimo, más 1.5 veces esta aportación, más 0.5 veces esta aportación que le va a dar el Estado, y esta la daba la Federación, esta también la daba la Federación. Por Federación me refiero al gobierno general de México, o sea, a la parte de la presidencia, por decir así, y esta al gobierno estatal de los diferentes estados. Y bueno, teníamos claras estas reglas, pero en la nueva ley actualmente se derogan y nos dicen que se aportarán recursos. ¿Cuánto? No sabemos. Tú no puedes calcular como Estado cuánto te va a llegar. Sabes que no te va a llegar menos que el año pasado, pero no sabes cuánto te va a llegar, ¿no? Para el tema de salud. Además de que el INSABI centralizó todo. Entonces ya no mandan todo el recurso, sino centralizan todo y ellos directamente operan los insumos, varios o la mayoría de los contratos del tema de equipamiento, de compras, que fue un tema con el tema de compras de medicamentos para un país tan grande y para querer hacer algo tan grande, y ahorita lo vamos a ir analizando. Entonces, bueno, hasta aquí es un poco cómo está ahorita nuestro país en el tema de ley y de salud. Tenemos INSABI y el INSABI nos dice que nos va a cubrir todo, o sea, no hay algo que nos limite, y desafortunadamente esto es un poco difícil de llevar a cabo, por eso hasta yo hablaba de los cuadros básicos, porque también pareciera que eso se abre y pues no está funcionando porque ha habido mucho desabasto, lo vamos a ir viendo. Quisiera tocar rápidamente, como México, el tema de barreras de acceso. Hay económicas, geográficas y culturales, ya las habíamos visto, entonces, bueno, depende de tu situación laboral y de tu economía, si puedes acceder a un mejor sistema de salud. Las geográficas, pues yo les comentaba, yo soy del estado de Puebla, no de la Ciudad de México, que está cerca de la Ciudad de México, pero aquí en este estado, la capital, hay otra ciudad importante que se llama Tehuacán, que está a 2 horas y media con un camino muy adecuado, pero de Tehuacán hay un hospital que se llama Tlacotepec de Porfirio Díaz y está a 8 horas en sierra. Entonces, imagínense cómo tenemos que planear para que la oportunidad de que llegue el medicamento, de que esté el personal, sea correcta, porque es de la capital a ese lugar son 10 horas. Entonces, es complicado. El tema cultural también, habíamos hablado de la medicina herbolaria, de unas clínicas de medicinas indígena tradicional, y bueno, más adelante, que vamos a ver aquí cómo se han abordado, ahorita me regreso a esa gráfica, pues, me gustaría comentar que en el caso de las culturales y en el caso de Puebla, pues teníamos un hospital donde incluso se realizaban partos verticales, porque las mujeres no querían ir a la atención ginecológica porque ya se estaban acostumbradas a tener partos verticales. Entonces se tuvo que certificar parteras, certificar el hospital en parto vertical. Ha habido mucha capacitación, atención en el mismo dialecto. En cuanto a las geográficas, pues diferentes clínicas, extensión de servicios con equipos itinerarios, caravanas, cirugía extramuros, clínicas de salud más cercanas, la portabilidad, esta idea que tú te puedas atender si te queda más cerca a lo mejor otro estado, por lo que hablamos de la geografía, y no necesariamente en tu estado. Y bueno, las económicas, pues asegurar el financiamiento mediante el mecanismo del INSABI hoy. Aquí hablando de acceso, les quiero poner un ejemplo de Puebla, que nos dice que
el 76% de la población tiene un centro de salud a menos, o un establecimiento de salud a menos de 30 minutos y el 23% a más de 30 minutos. Ok, este dato parece bueno, o sea, casi el 80% de la población a menos de 30 minutos accede a algo, pero la pregunta aquí es, ¿les resuelven el problema ahí o los están refiriendo a otro lugar porque este lugar no está siendo resolutivo? Eso es lo que tendríamos que saber, ¿sí? Si se mueven y además, pues finalmente, en México, este traslado va por cuenta del paciente, ¿no? Existen algunos otros países, como el caso del Reino Unido, en donde en el mismo hospital te pagan lo que gastaste para llegar a ese hospital, si tú venías de otra comunidad. Es algo a lo que también aspiraríamos para romper una barrera. Ya les había hablado de los determinantes en salud y bueno, ya hemos visto mucho los económicos, geográficos, culturales, los políticos, por supuesto que influyen también, como las reformas a la ley o depende de qué partido eres. Cuando el Seguro Popular inició, como era una propuesta de un partido de derecha, pues los de izquierda o no querían acceder a eso. Entonces, todo este tema político, claro que es un determinante de la salud, pero también un tema de condiciones materiales de vida. ¿Cuál es tu ingreso, tu situación económica? ¿Cuál es tu empleo, tu nivel educativo? Personas con mayor nivel educativo tienden más a la prevención. Tu vivienda y tu alimentación. Hay una disculpa. Vino a saludar Cookie. La alimentación es muy importante. Por ejemplo, en el caso de tratamientos para leucemia con los niños chiquitos, nosotros podemos observar que los protocolos en Estados Unidos pues tienen mucho éxito y cuando se aplican en México nos llevan a muchos días de hospitalización por reacciones adversas. ¿Por qué? Porque los niños mexicanos están desnutridos, hay menos proteína plasmática en sangre, por lo que hay más fármaco libre y entonces tienden a más reacciones adversas y a veces pues, con protocolos que parecen estar probados en otros países como exitosos, aquí nos dan estancias hospitalarias por reacción adversa a la quimioterapia de 23, 25 días. Entonces, claro que importa en la salud cómo me voy a alimentar, ¿no? Pues son niños que casi no comen proteínas. La vivienda, ya hablábamos de las circunstancias respecto a si vivo cerca de un río, si hay diferentes cuestiones de contaminación, etcétera. La estructura social y, por supuesto, el sistema sanitario. Vamos a entrar al tema de la promesa pendiente que llamamos. La promesa de este gobierno es que con la reforma y con la creación del INSABI vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Bueno, vamos primero a ver cómo es el sistema de salud de Dinamarca, ahora que ya vimos un poquito cómo es el nuestro. El sistema de salud de Dinamarca es un sistema financiado públicamente mediante impuestos y aproximadamente utilizan el 10% de su Producto Interno Bruto para financiar la salud. Es una casi total gratuidad en los servicios, hay un copago en los medicamentos que va por ciertos niveles, está enfocado en el modelo de atención primaria a la salud. Esto quiere decir primer nivel de atención, primer contacto, estar en el primer contacto en la consulta general, por decir así, pero tener una atención de primera, para que los problemas no lleguen al siguiente nivel de atención, que sería como un hospital. Entonces todo su modelo está basado en la atención primaria a la salud, que es lo que se recomienda a nivel de salud pública, y hoy solo les voy a comentar de la atención primaria a la salud, porque el tiempo no nos va a dejar ver cómo funcionan tanto sus hospitales. Pero bueno, igual, pues la verdad es un modelo excelente, el modelo danés y muchos de los modelos escandinavos del Reino Unido, los que trabajan con un solo sistema y que son más universales. El Estado otorga a cada médico, se llaman médicos de familia o médicos de atención primaria a la salud, cada 2 años una remuneración especial para materiales médicos, libros, cursos o congresos. La atención primaria no está centralizada de tal forma que los médicos son autónomos y ellos se encargan de la organización, administración y gestión de los centros de salud. Ellos contratan a su personal. Claro, están siendo verificados y el gobierno les da una licencia, pero ellos se encargan totalmente de su clínica, por decir así. Hay una receta electrónica, lo que permite que el paciente luego de su consulta se dirija a la farmacia de su elección. Ellos deciden la que me queda más cerca, la que me queda rumbo al trabajo, la que está junto a casa de mi novia porque hoy voy a ir a visitarla. Bueno, ellos deciden a qué farmacia van y bueno, como la receta es electrónica, pues está en un sistema y ellos presentan una tarjeta sanitaria. El horario de estos como centros de salud es de 8 a 4. También hay algunas horas que se cubren las urgencias en las noches, pero en general son de 8 a 4 y la jornada laboral empieza con consultas telefónicas. Estas se realizan para volver a renovar recetas,
para entregar resultados de pruebas o continuidad de tratamientos que ya se hayan comenzado. De las 4 a las 11 hacen visita domiciliaria. Esto quiere decir que el médico se traslada con su vehículo propio hacia el lugar de residencia del paciente y después recibe la remuneración por parte del gobierno de acuerdo a donde se desplazó. Mientras mayor distancia, más les pagan. Los ingresos de los médicos son variables, pero de entrada el gobierno les da un 30% por tener la clínica, por decir así, como sueldo fijo, y después el otro 70% por lo que ellos hacen. En estos centros de salud sí realizan análisis clínicos y otros análisis de estudios diagnósticos. Y bueno, dicen que en promedio podría generar la clínica en cuanto a ingresos para un médico unos 8,000 euros mensuales. Estamos hablando de 192,000 pesos mexicanos. Parece algo exorbitante para nuestra realidad. Y precisamente como cada médico se encarga de su consultorio, pues hay muchas acreditaciones que tienen que estar avaladas por el gobierno para poder dar los servicios. Esto de forma muy, muy general, pero pues parece muy distante a lo que vivimos en México. Aquí no hay de dónde trabajo, si no trabajo, si ya me jubilé, o sea, aquí todos los daneses tienen derecho a este tipo de atención primaria de la salud. Entonces, como pueden ver, es muy diferente, pero vamos a ver cuánto invierten los daneses en su sistema de salud y cuánto invierte México para ver si eso va haciendo clic en la idea de tener un sistema de salud como los países escandinavos. En el caso de Dinamarca, en el 2010, el gasto total en salud del Producto Interno Bruto fue el 10.3 y disminuyó para el 2019 en 10, y del gasto público en salud respecto al PIB fue de 8.5 y disminuyó 8.3. De los otros países escandinavos podemos ver pues, que algunos van aumentando, como es el caso de Noruega, el caso de Finlandia muy poquito, y el caso de Suecia también ha ido aumentando. Me voy a centrar en el gasto público en salud. Y en el caso de México, del gasto de gobierno en salud, pues la tendencia es que va disminuyendo, además de que es extremadamente bajo. Comprendo y comprendemos todos que las situaciones tanto geográficas, de población, por ejemplo, Dinamarca son 5.8 millones de daneses, pues son muy pocos, la verdad, pero igual así, pues con la inversión en cuanto a los impuestos, pues se permite un sistema de salud tan exitoso y tan completo, ¿no? Que hasta hace visitas domiciliarias. Entonces, en salud, menos no es más, nunca va a ser. En salud necesitamos tener mucho más inversión de la que estamos teniendo ahorita. Y si nuestro deseo era de ese tamaño y la promesa era de ese tamaño, de tener un sistema de salud como el danés, la inversión tiene que ser de ese tamaño. Yo entiendo que no vamos a poder del Producto Interno Bruto meter los 8.3 en un año, ni siquiera en un sexenio, pero la tendencia va a la baja. Entonces, esto tiene que ir aumentando para que en 10 años se pueda observar que México está avanzando hacia ahí. Tengo ejemplos de otros países. Estas son estadísticas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ustedes las pueden encontrar también. De otros países, y bueno, puse por ahí Colombia, sé que tenemos personas de Chile. Chile está en 5.9 ahorita en el 2019, muy por arriba de México también. Entonces, pues esto da mayor acción o mayor cobertura si tenemos mayor presupuesto. Ahora, que seamos muchos mexicanos es un pro y un contra, ¿no? Porque también al ser muchos, pues seríamos muchos los que estaríamos pagando impuestos y podríamos también, pues, tener un sistema de salud mucho más digno y completo. Bueno, aquí está Francia, Alemania, Italia, muchos países europeos, y bueno, pues ya les comenté de Chile y Colombia. Entonces, claramente estamos muy por debajo de lo que podríamos esperar. Esta gráfica nos va a hablar del gasto en salud público per cápita, ya no por el Producto Interno Bruto, y que dice SP, que era Seguro Popular Insabi, vemos también cómo la tendencia es ir hacia abajo. Ahorita estamos en el 2021, más o menos gastando 2,911 pesos por persona, pues es demasiado poco, ¿no? Ahora sí que muy, muy poco. Y lo que me preocupa es que la tendencia es para abajo. Por ejemplo, vean Pemex. O sea, aquí en México, estar afiliado a Pemex pues, es un lujazo, ¿no? Esto es lo que gastan per cápita por los que tienen el servicio de salud de Pemex. Entonces, bueno, esta tendencia definitivamente no va en la idea de tener un servicio de salud como el de Dinamarca o países escandinavos. Este es un fondo que nació en 2004 con el Seguro Popular, y es el fondo con el que yo les platicaba que trataba las enfermedades que generan gastos catastróficos. Se llama Fonsavi ahora.
Fondo de Salud y Bienestar. Y bueno, se crea en 2004 y así así ha ido creciendo más o menos, y es para tratar estas enfermedades que generan gastos catastróficos y poder ir metiendo más. Pues resulta que a este gobierno le pareció un poco ocioso y en efecto ya estaba muy aumentado el fondo porque no habían aumentado nuevas enfermedades desde el 2016 probablemente, o muy pocas. Entonces, para que este fondo no se viera ocioso, lo que había que hacer era meter otros tipos de cáncer en adultos para que se empezaran a tratar en todo el país y el fondo se siguiera manteniendo. Esto era del presupuesto que mandaba la Secretaría de Salud a los estados, se quedaba el 8% para este fondo. Entonces, bueno, no todo para, sí, el 8% era para este fondo y el 3% era para otras demandas que nos podía haber servido mucho en la pandemia, pero como se cambió la ley ya no estaba así. Y resulta que en la reforma a la ley en 2019 hay un artículo transitorio que dice que puede sacar dinero de este fondo y sin mayor motivo aparente, pareciera que se fue para el tema de la pandemia, pero sacaron 33 mil millones de pesos de este fondo y eso me parece un poco un crimen porque este fondo se utilizaba o se tendría que utilizar para el tratamiento de enfermedades que generan estos gastos catastróficos y que la mayoría de los mexicanos no podríamos pagar. Entonces, pues aquí en el artículo 10º transitorio menciona que se transferirá al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, hasta 40 mil millones de pesos del patrimonio de este fideicomiso. Estos recursos deberán destinarse a los fines en materia de salud que determine el INSABI. Entonces, se los puedes dar, ¿para qué? Para lo que el INSABI quiera. Lo mismo, me parece que la ley está muy hecha a discrecionalidad, a lo que alguien decida que es correcto. Entonces, bueno, pues como está en la ley, en el 2021 retiraron 33 mil millones de pesos y no sabemos exactamente en qué se usaron desafortunadamente. Pues estas cosas son las cosas que no deberían de pasar. Había como que decía el presidente que se iba a utilizar ese fondo, después decía el secretario de Salud no se va a utilizar para otras cosas. Finalmente, pues ya se retiraron 33 mil millones de pesos y ha habido un desabasto tremendo en el tema de cáncer. Ustedes lo han podido ver, cáncer de niños y de adultos que no han sido tratados cuando el presupuesto está ahí especificado en la ley. Esta gráfica nos va a dar un parámetro más o menos de cómo ha crecido el gasto público en salud en México. Es crecimiento, no es el gasto, sino es el crecimiento. Entonces, a partir del sexenio de Ernesto Zedillo y como Vicente Fox cambia la ley para crear el Seguro Popular y mandar un poco de más dinero a la Secretaría de Salud y a los estados, pues es un crecimiento tremendo, el 46.3. En el sexenio de Felipe Calderón, aunque se ve que bajara, porque pues antes no había casi nada, aumenta el presupuesto, finalmente también aumenta un 42%, y en el de Enrique Peña Nieto disminuye. No tengo los datos porque en el sistema, en el DEGIS, el Sistema Nacional de Salud, no está todavía reportado nada de este sexenio, pero la tendencia continúa hacia un crecimiento mínimo o nulo, como podemos ver en los datos de la OECD, que México está disminuyendo el gasto en salud en lugar de aumentarlo. Y bueno, entonces viene esta gran noticia respecto a los medicamentos, ya vimos un poco a la inversión en salud, pero a los medicamentos, que se va a hacer una gran consolidada, ahí me voy a apurar un poquito, una gran compra consolidada, y que la UNOPS, que es este organismo de la ONU, que ayuda a realizar a varios países adquisiciones, porque en realidad se supone que tiene muchos contactos y muchas relaciones con otros países productores. Entonces se abre la licitación a que sea internacional y se junta todo, lo que compra IMSS, ISSSTE, INSABI, y es un proyecto muy grande. Yo honestamente cuando escuché que la UNOPS se iba a involucrar me dio mucha tranquilidad. Dije, ellos ya saben, ellos tienen experiencia, ellos van a ayudar a que las compras puedan ser más fáciles, eficaces, incluso más baratas. Pero resulta que no fue así. Pareciera que les quedó un poquito grande el México, las compras en México, y no solo las compras, la distribución, ¿no? Todo empezó a llegar tarde, y yo quería mencionar aquí pues, que además era un proyecto muy costoso de 6.800 millones de dólares, todo el proyecto, y la UNOPS iba a cobrar el 1.25% como comisión por hacer las compras. Entonces, pues definitivamente era algo que esperábamos, que tuviera éxito y que iba a calmar estos temas de desabasto que se han estado viviendo desde el inicio, que también puede ser que tengan que ver con la pandemia, pero desde el inicio del sexenio.
bueno, que hasta ha generado, voy a hablar un poquito al final del libro, lo que propone el libro. La verdad el libro me pareció demasiado anecdótico, pero trae una propuesta que no es del autor como tal, porque así funcionan otros sistemas de salud, que ya lo vimos un poquito, de utilizar las farmacias privadas. Sí, y aquí me gustaría decir, es como en el caso de la Volkswagen. La Volkswagen es específica y su prioridad es desarrollar motores de alta tecnología. Pero no se mete en el tema de las llantas las hace Michelin y ellos son los expertos. La Secretaría de Salud como tal, el IMSS, el ISSSTE, o sea, son los expertos en diagnóstico y en tratamiento, pero no tenemos por qué echarnos o echarse todo el paquete de la distribución, administración de todas las farmacias. Entonces, la propuesta aquí es salir de este paternalismo y que otras personas administren las farmacias o sean en farmacias privadas. Pues finalmente fue una falta de planeación y experiencia, una improvisación y falta de rectoría y seguimiento de la UNOPS, porque ya se dieron cuenta tarde y mandaron un oficio a todos los estados que decían, háganle como puedan, empiecen a comprar ustedes porque no va a llegar el medicamento. Y entonces en esta prueba y error había desabasto, pero el desabasto se traduce en mortalidad, se traduce en complicaciones, se traduce en mayores enfermedades. Con la salud no podemos jugar a prueba y error, necesitamos contar con la experiencia, con los que ya sabían para poco a poco ir innovando, sí está bien, pero ni siquiera el UNOPS pudo con el paquete y se regresó a hacer las compras consolidadas a través de la Secretaría de Hacienda. Algunas consideraciones, ya hablamos acerca de utilizar los cuadros básicos, el uso racional de los medicamentos, que esto nos puede aportar muchísimo y que para lo cual habemos profesionales de la salud como los licenciados en farmacia para apoyar en estas áreas. Las licitaciones por precio, no estamos comprando ni papel, ni estamos comprando materia prima. O sea, las licitaciones por precio no aplican. En México se compra medicamento por el precio más barato. Tiene que hacerse este estudio de costo-beneficio porque a veces por una nada podríamos tener un medicamento de mejor calidad. La falta de supervisión y control por parte de COFEPRIS y regulación sanitaria, que esto es evidente en nuestro país, y los medicamentos piratas y clonados. O sea, ya hemos llegado a esto. Esto pone en riesgo a la salud. Esto es un riesgo para la salud y que ya hay demasiados. Bueno, entonces, como hay un desabasto importante, ¿qué más sucede? Pues sucede que hay un gasto de bolsillo bastante amplio en México. Estamos en los 10 primeros países que gastan dinero de su bolsa para acceder o para temas de salud. Y no debe ser, esto definitivamente tendría que estar abarcándolo el gobierno. Entonces, bueno, estamos en los 10 primeros países de la OECD que gastan demasiado en bolsillo. ¿Y en qué gastamos en bolsillo? Pues en primer lugar, los que más gastamos somos los mexicanos. ¿Y en qué? En medicamentos. Entonces, quiere decir que no estamos haciendo bien nuestra chamba. Esta ya es de 2015, desafortunadamente no la han vuelto a sacar, pero bueno, si alguien estuviera interesado en hacer este tipo de investigación, estaría muy interesante ver cuánto gasta un mexicano y qué pasa con los que no pudieron comprar. No sé si les ha tocado ver gente en la farmacia que dice, no me alcanza, nada más deme el 1 y el 2 de mi receta. Entonces, aquí ni siquiera están los que no pudieron comprar, aquí están los que sí compraron. ¿Y qué compraron? Compraron medicamentos. El 64% de las personas que gastó de su bolsillo compró medicamentos. Entonces, quiere decir que no estamos cumpliendo el objetivo de el acceso efectivo a medicamentos, de tener el medicamento. Y aquí me gustaría hablar, o bueno, ya mencioné un poquito acerca de abasto y surtimiento, que nos enfoquemos mucho en lo que venga en la receta, porque lo que diga la receta es lo que necesita el paciente y es lo que tiene que irse completo. El abasto es solo lo que tengo en anaquel. Entonces, bueno, pues así la triste realidad. Muchas personas se han quejado con el tema del cáncer, especialmente pues cuando son niños. El cáncer no espera, igual las mujeres, que muchos servicios se dejaron de dar, mucho dinero de los institutos nacionales dejó de llegar, y si se quejaban, pues también tenían, incluso los corrían o los cambiaban a lugares más lejanos. Mucha gente quejándose de que no había medicamentos. Y bueno, en este, pues, digamos, un poco completo desorden del abasto de medicamentos y del INSABI, por decir así, que no estaban tan claras las reglas y que no estaba cumpliendo la función de garantizar el artículo 4, pues les llega esta idea de incorporar el IMSS al INSABI y hacer como un solo sistema, pero aquí el tema no es cambiar el nombre y que todos nos llamemos igual, el tema es lo que ya vimos, que es la inversión en salud. Porque si solo vamos a pintar por afuera las unidades y cambiar el nombre, no vamos a tener los resultados en salud que esperamos.
Por lo pronto, esto está piloteándose, se va a pilotear en Nayarit y Tlaxcala, se firmaron los convenios, parece que en la Ciudad de México también. Vamos a ver qué sucede antes de que vuelvan a cambiar la ley, porque ante la ley solo tenemos INSABI como sistema de salud mixto, pero bueno, me refiero a que la ley se refiere solo al INSABI como tal. Pues parece que fracasó y que poco a poco irá desapareciendo, pero pues aquí se cuestionan si alguna vez existió. Y esto nos acerca un poco más a la universalidad, sí, pero por eso es que me gusta explicar que no es solo el nombre, o sea, no porque todos seamos IMSS quiere decir que ya, y hay que ser muy claros porque si las reglas no están claras va a producir este tipo de desigualdad en cuanto, no, aquí no te puedes atender, no, porque tú no eres de aquí, etcétera. Entonces, mientras no haya una reforma a la ley, pues esto se queda en un piloto que se le ocurre al presidente, que me parece extraño después de que pues, el INSABI tiene 2 años viviendo o año y medio, ¿no? Pues la promesa está pendiente, muy pendiente la promesa sobre un sistema de salud como los escandinavos. Y bueno, me gustaría mencionar un poquito aquí de un sistema de salud al cual yo admiro muchísimo, que es el sistema de salud inglés, y que tiene este enfoque igual de atención primaria a la salud, en donde dice que esto no es una caridad, aquí dice, y que tú lo estás pagando con tus impuestos y que te va a aliviar de problemas de dinero o de preocupaciones cuando tú estés enfermo. Esta es la idea de un sistema de salud que queremos tener. O sea, que yo pago mis impuestos con gusto. ¿Por qué? Porque después, cuando yo necesite un sistema de salud digno, completo, que me dé un buen servicio, sabré que ahí están mis impuestos y que entonces sí estoy recibiendo algo a cambio cuando pago impuestos, ¿no? Y qué peor que tener una necesidad en un momento de salud. Qué cosa más terrible que no tener cómo pagar o financiar cuando un familiar tuyo está enfermo o necesita un tratamiento. Bueno, en el Reino Unido las recetas son surtidos por números de pastillas exactas para el tratamiento, dosis unitarias, es el nombre correcto, y el costo es de 8 libras con 5 centavos, así sean 60 antirretrovirales o 10 pastillas de ibuprofeno. Y solo lo pagan personas mayores a 16 años y menores a 60 años. Y pues como ven, las farmacias son farmacias privadas, pero pues claramente no venden ni papitas, ni pan, ni jamón, ni productos de limpieza, ni son mini supers, son simplemente farmacias y el gobierno pues les paga la parte de la administración y ellos pues claro que les interesa que tú vayas ahí a canjear tu receta. Por último, y con esto termino, pareciera que todos tenemos acceso universal a algo, o sea, o tienes IMSS o INSABI, o Sedena, Pemex o CEMAR, entonces ahí pues palomita, pero pareciera que no todos tenemos los mismos derechos porque no se te cubre todo. Por ejemplo, si tienes insuficiencia renal en INSABI, no te van a dar la diálisis, o sea, o la hemodiálisis. Entonces, pues necesitamos las mismas reglas sin importar tu situación ocupacional. No importa qué trabajo tengas, tienes derecho a la salud. Y para esto necesitamos una reforma financiera para aumentar la inversión en salud, como ya lo vimos. Eso todavía no está. Y bueno, pues cosas que ya vimos como un padrón general de salud, saber cada mexicano de qué padece, no solo el que tiene sistema en el IMSS, sino todos. Yo soy Estefi y tengo estas enfermedades y aquí está mi historia clínica desde que nací hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, pues esto nos llevaría a la universalidad de los servicios, la idea de la tarjeta sanitaria para identificarme y no importa en qué sistema de salud esté, pues esto sería algo como más universal. Pues pareciera que no estamos avanzando ni para adelante ni para atrás. Pues México tiene dificultades en el acceso a los servicios, la prestación de servicios de baja calidad técnica, un uso racional e ineficiente de los recursos disponibles, un incremento innecesario de los costos de producción y baja satisfacción de los ciudadanos con los servicios recibidos cuando el sistema es fragmentado o mixto. Esta fragmentación se manifiesta en múltiples formas en los distintos niveles del sistema de salud, falta coordinación entre estos niveles y a veces duplicidad de infraestructura o capacidad instalada. Ha pasado que hay de la Secretaría de Salud o INSABI, aquí un hospital y enfrente otro del IMSS. Entonces ahí estamos haciendo una duplicidad cuando podría hacerse universal. Por último, necesitamos un sistema de salud que sea equitativo, eficiente, sustentable y de muy alta calidad. Esto no se va a lograr con esta fragmentación ni con la inversión que tenemos actualmente. México requiere un sistema de salud funcional, unificado, donde el acceso esté determinado por la necesidad y no por la situación laboral. O sea, si yo necesito algo de tercer nivel, si tengo un cáncer, puedo acceder a un instituto de tercer nivel.
Nos encontramos lejos aún de la universalización y lejos aún de la promesa. Por eso es que la promesa está pendiente. Se necesita mayor inversión financiera para lograr mayor equidad en la atención y pues mayor calidad. Les agradezco mucho y ahora sí estoy lista para escuchar sus preguntas. Excelente, maestra. Muchísimas gracias. Muy interesante ver este recorrido, dónde estamos parados, hacia dónde vamos, ¿no? Y todas las preguntas que ha soltado, que ha generado su plática. A todos los invito a hacer sus preguntas mediante el chat. Todos los que estamos dentro del Zoom, por favor, mediante el chat, y ahí podremos visualizarlas y hacerlas llegar a la maestra Rushka. Si me permite, y me adelanto con unos comentarios y preguntas que hay en Facebook. Maestra, aquí Manuel Melgarejo, el doctor Melgarejo, coordinador de este programa justamente. La transición se ve más en la mortalidad, ya que estamos teniendo menos muertos por las infecciones y más por las enfermedades crónicas degenerativas. Lamentablemente, la fragmentación del sistema de salud no es la respuesta a los problemas de salud de nuestro país. ¿Qué opina, maestra? Sí, pues totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. La fragmentación no nos va a llevar a lo que estamos buscando, que es un sistema más equitativo, más completo. Claro. Excelente. Bueno, pues saludos al doctor Melgarejo. Carlos Jiménez desde Facebook también nos pregunta, ¿qué se opina respecto a la llegada de doctores provenientes de Cuba? Esto con la idea de abastecer la demanda de los pueblos lejanos. Bueno, miren, realmente creo que cualquier estrategia que promueva que haya más médicos es correcta. Sin embargo, pues también a veces necesitamos apoyo en el país, ¿no? Entiendo que por ahí los residentes pues sí estaban un poco molestos, también incluso por su salario, ¿no? Que era muy por debajo de lo que se esperaba. Claro. Pero bueno, aquí el tema es cubrir el recurso humano. Muy bien, excelente. Al doctor Carlos Jiménez, muchas gracias. Dentro de la sala de Zoom, Eric Berlanga nos comenta, ¿por qué la idea de segmentar el sistema de salud? Pues realmente nació así, o sea, nació así y yo creo que no hubo o había un momento oportuno para unificar, pero no, como el derecho a la salud no estaba establecido hasta 1976, pues no se crea como esta idea de que el presupuesto para salud, aunque no trabajes. Entonces, me parece que nació así, sin embargo, ya es momento de transformarlo, ¿no? Pero vemos o podemos observar que necesitamos invertir más en salud. Pues siento que fue algo como desaventurado, o sea, que a alguien se le ocurrió crear el IMSS y fue una buena idea de que aportara el Estado, trabajador y empleador, pero ¿qué pasaba con los que no? Entonces, ahora que ya tenemos más información y, bueno, temas más globales, pues podemos observar que sí, necesitamos trabajar hacia la universalización de los servicios de salud, que son los países que tienen pues mejores tasas en cuanto a menor mortalidad, menor prevalencia e incidencia en ciertas enfermedades. Entonces, la idea es trabajar hacia ahí, hacia que sea universal, porque eso nos da mayores resultados, mejores resultados en salud. Excelente, muchas gracias. Eric, espero sea satisfactoria la respuesta a esta pregunta. Mireya López desde Facebook nos pregunta, ¿a cuántos años estamos de poder estar al parejo de países en tercer mundo? Ella comenta tercer mundo, ¿o cuál es el primer paso? No sé si se hubiera referido a primer mundo. Sí, pero yo bueno, creo que es así. No, sí, el primer paso es la inversión en salud y la correcta planeación, porque es real que hay sistemas de salud, como el caso de Estados Unidos, que tienen muchísima inversión, ya no lo platicamos, pero estamos hablando de 13% del PIB, pero como todo es privado es súper caro, entonces claramente no es un sistema efectivo, ¿verdad? Porque hay mucho dinero, pero los costos son carísimos. Entonces, el primer paso es la inversión y la planificación correcta. ¿A cuántos años? No sabría decirte, pero lo que sí podemos observar es que en 10 años el gasto en salud público ha disminuido y lo que tendría que hacer es ir aumentando. Entonces podríamos darnos una ventana. Estos proyectos no son proyectos de un sexenio, son proyectos de varios sexenios. Entonces, para que la inversión en salud pueda ir aumentando, tiene que ser año con año. Y yo le he hecho fácil unos 3 sexenios para alcanzar algo medianamente como lo que está, pues no sé, quizás Chile o Colombia, ¿no?
De Y acuerdo. todo depende también de la reforma financiera, o sea, quien tenga la Claro, intención de invertir la salud, pues es una reforma financiera importante, grande, donde se recaben mejor los impuestos y se vayan hacia salud. Pero sí, claro. sí, sí es algo que tarda, no es algo que se pueda hacer rápido. Lo En la preocupante es que continuación la del tendencia proyecto. es hacia Sí, abajo, no hacia arriba. Si hacia punto uno del PIB que se aumenta en salud, es ganancia. Pero lo que vimos en las estadísticas es que está disminuyendo y eso es como alerta roja, ¿no? claro. Sí, 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 totalmente. De acuerdo. Muchas gracias. María, María en Facebook, ¿qué pasa en los estados que no se afiliaron al INSABI? Ya, eso ya, como se modificó Sí, la ley, ujú, eso fue al inicio y había estados que adheridos y no adheridos. ujú, Algunos no se adherieron también, ¿por qué? Porque tenían ciertos contratos bianuales y entonces tenían que terminar esos contratos y el INSABI les mandaba el dinero para que esos estados los pagaran, pero la mayoría que sí se adherieron, pues el INSABI se empezó a hacer cargo a centralizar todo. Ya eso no existe porque cuando se hace la reforma a la ley no había opción de que si sí o si no, era en la transición entre que sí entraba el INSABI y no. Entonces, ahorita ya todos los estados se manejan con INSABI, ya no hay adheridos y no adheridos. de acuerdo, muchas gracias. En la sala Zoom está Laura Esther y ella nos comenta, la desventaja es que muchas cifras están basadas en estos servicios de salud. Ejemplo, hemos bajado la mortalidad pero han bajado la mortalidad de tu población, pero la otra mitad que no está en IMSS, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? Pues en teoría tendría Seguro Popular o INSABI, pero ahorita, Ujú. como les comentaba, aunque el INSABI mencionaba que se iba a cubrir todo y que iba a haber todo, pues no ha podido permear hasta ese punto. Entonces, con la otra mitad de la población, pues hay una desigualdad importante, importante en el tema del acceso a los tratamientos, al equipamiento incluso, a veces pues hasta las citas para un estudio como una tomografía, una resonancia magnética son de 6 meses. Entonces, pues eso no nos da oportunidad de ser o de tener un acceso efectivo. Entonces, sí, la otra mitad de la población pues está en mayor riesgo. Por eso es que el sistema así fragmentado es desigual o inequitativo. Excelente. Muchas gracias, maestra. Pues no han llegado preguntas ya de Facebook ni de Zoom, pero bueno, pues aprovecho de si existiera alguna duda por ahí, pues pueden mandarla. Esperamos un poco. Y aprovecho a hacer esta invitación al diplomado. Esta octava edición da inicio el 11 de junio, 18 sesiones sabatinas, y está básicamente segmentado entre el módulo de farmacoeconomía y el módulo de acceso al mercado público en México. Aquí les dejamos todos los informes al teléfono 21 63 48 41 o el correo electrónico ventas@edufarm.org.mx. O simplemente si ya están dentro de Facebook, denle like a nuestra página y pidan informes por ahí, también serán recibidos. Que orgullosamente pues soy maestra de un módulo Así es, de este diplomado y que vamos, y bueno, y que en este vemos a mucho, mucho detalle cómo funciona nuestro sistema de salud, cómo funciona el INSABI y bueno, muchas áreas de oportunidad para accesar al sistema. excelente. Claro que sí, muchas gracias, maestra. Y pues ya para cerrar, como conclusión, maestra, eh, ¿qué le recomendaría usted a la industria farmacéutica al día de hoy viendo este panorama que nos presenta el día de hoy en cuanto al acceso? ¿Qué le diría usted a la industria farmacéutica? Bueno, pues de entrada que se les hizo un poco de justicia, ¿no? Finalmente el gobierno en esta excluir algunos, pues no se pudo. En el tema de la distribución también ya está como volviendo a tener estas relaciones con empresas importantes que se encargaban de la distribución. Y bueno, que ahora que la Secretaría de Hacienda retomó el tema de las licitaciones, pues que va a haber mayor oportunidad para el mercado nacional, a diferencia de lo que había pasado un poco con UNOPS. Y bueno, pues el tema también un poco con la industria farmacéutica, pues de pensar en esta idea de poder vender los medicamentos a granel, eso también sería importante para el caso de estas nuevas propuestas y si eso sería viable para México, el tema de los genéricos intercambiables y el costo de estos genéricos intercambiables también, que sean muy competitivos para que puedan con los internacionales también competir. Excelente, pues muchas gracias.
Maestra, gracias a todos los asistentes. Aquí el doctor Llorens manda saludos y felicitaciones. Igualmente. Maestra, también por aquí me cortó el nombre, pero también felicitaciones a usted, maestra. Gracias. Y pues con esto damos por concluido. Muchísimas gracias. Si hay dudas, pueden hacerlas llegar al correo electrónico que les presenté, ventas@edufarm.org.mx, y nosotros las hacemos llegar a la maestra Rushka. Así como, pues los esperamos su ingreso al diplomado y seguramente no la pasarán mal, conocerán más detalles a fondo sobre el acceso y la farmacoeconomía en la industria farmacéutica mexicana. Pues con esto me despido. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Gracias a todos Gracias los a que todos. asistieron. Nos Muy buenas estamos tardes. viendo en Inedufarm. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias.